Existía una tierra sagrada para ambos, para mayas y para incas. Existía un intermedio totalmente sagrado. Y se van a sorprender porque el intermedio sagrado era Colombia. No se atrevían a entrar a Colombia. Los incas consideraban que solo los sacerdotes de alta jerarquía podían ingresar a lo que hoy es Colombia, hablando de incas, inclusive para mayas. Inclusive muchos de ellos, para atravesar el territorio, ni siquiera lo pisaban, armaban embarcaciones y por todo el océano Pacífico, por todo el litoral Pacífico, o sea, la margen de lo que es Chocó y Valle del Cauca, ellos venían por embarcaciones con tal de entrar en tierra sagrada, lo que es Colombia. Pero, o no pero, simplemente que ellos ya venían con una aflicción y una afición. Es diferente, aflicción de que les dolía y afición de que estaban sumamente encarecidos y encomendados con el tema del oro, por toda la trayectoria que tenían. Y sus sacerdotes, tanto los sacerdotes mayas como los sacerdotes incas, enviaban a sus mejores orfebres a tierras de lo que hoy es Colombia a buscar oro. Ellos no encontraron tanto oro como en Colombia, incas y mayas. En el México antiguo no hay oro. Y en las tierras que los incas trataron de descubrir por todos los Andes, encontraron muy pocas fuentes o minas de oro. Pero en Colombia las había de todo tipo. Y consideraban que ese había sido un regalo de los dioses y que solamente el oro podía ser tocado por manos para ellos sagradas. De manera que ellos enviaron a sus mejores hombres, tanto mayas como incas, a poblar autorizadamente todos los Andes colombianos. Por eso es que tanto chinchas como muiscas y lo que consideramos quimbayas son los mayores orfebres del mundo. Nunca han encontrado piezas tan hermosas, tan talladas, tan talladas, tan organizadas, tan moldeadas, también fabricadas y prefabricadas, como todas las encontradas en estas tierras. Cuando hablo de estas tierras, ¿de dónde estoy hablando? No solo de lo que es el cafetero. Vamos a hablar del sur de Antioquia, como estas tierras. Vamos a hablar hasta más o menos la Victoria Valle. Vamos a hablar hasta las mesetas de Cundinamarca. Y vamos a hablar más o menos hasta Popayán. Todo ese fue el territorio sagrado de mayor extracción de oro. Y no solo el oro se extraía de las minas, sino que a todo aquel que osase pasar por el territorio de lo que hoy es Colombia, todas estas culturas de nuestro territorio cobraban una especie de peaje para cualquier civilización que quisiera cruzar para comerciar. Entonces, la cultura quimbaya empezó siendo una cultura sagrada tanto para mayas como para incas, que eran transicionales en nuestro territorio. Resulta que nosotros en nuestro territorio tenemos también salares, mojos de sal, porque la sal era un bien común y muy valioso. Inclusive la sal llegó un momento en que tuvo un valor más alto que el oro. ¿Por qué la sal llegó a ser más valiosa que el oro? Para conservar los alimentos. La sal eran las neveras antiguas. ¿Cómo conservar la carne? Salándola. Hoy en día todavía podemos ver, por ejemplo, en espacios como Buenaventura y en el Chocó, que ustedes van a ver que el pescado lo ven salado para que no se dañe, para poder preservar las condiciones, no solo de sabor, sino de textura. Resulta que donde existían civilizaciones como en México y como en Perú, había que comer, y los viajeros tenían que comer. Todas esas civilizaciones que eran nómadas o sedentarios, los incas y los mayas eran nómadas o sedentarios, ya como por el nombre de incas y mayas, sedentarios, por eso se dedicaron a construir ciudades, porque ya se pudieron establecer. Y resulta que como habían perdido la calidad de nómadas, pero tenían que comer
decían entre ellos, entre incas y mayas, había que pasar por Colombia. Y ellos, muchos de ellos ya no eran cazadores, eran agricultores. Entonces se venían con una carga de maíz, de semillas y de plantas para comer en el camino. Pero las raciones se tenían que acabar. Entonces tenían que comprar alimentos. Entonces tanto incas como mayas traían oro. Y a cambio de sal nos entregaban el oro porque estaba bien. Entonces fuimos doblemente ricos, no solo porque teníamos las fuentes más amplias de oro, de dónde extraer oro, sino que además cobrábamos esa clase de peaje y era con oro. No había como más pagar. La moneda era oro y sal, que luego la moneda era especias, o sea, condimentos, hierbas para cocinar. Pero entonces, con sal y con oro. ¿Cómo obtengo sal? Con oro. ¿Cómo compro sal? Con oro. Y éramos una tierra de paso, tanto para culturas aztecas, mayas o incas. Hasta ahí está quedando claro, ¿cierto? Éramos un paso y cobrábamos peaje. ¿Y qué era cobrar ese peaje? Era que nosotros dábamos albergue, dábamos alimentación y colocábamos guías para que las otras culturas del norte pasaran al sur y viceversa, del sur al norte. Y esos hombres sagrados que teníamos en esta tierra, pues por supuesto tenían que tener familias, se iban a reproducir por supuesto, y empezaron a establecerse por familias en todo el territorio. ¿Quién me dice por qué el nombre tribu? ¿De dónde viene la palabra tribu? ¿O por qué le llamamos tribus? Tribu viene de tributarios, es que ese nombre vino después de los españoles. ¿Sí? Simplemente para referirse a una familia o a un grupo o a un asentamiento que tenía que tributar. ¿Qué es tributar? Dar un tributo. Entonces, ¿cuántas tribus había? O sea, ¿cuántos se metían la mano al bolsillo para pagar por estar ahí? Es una forma, pues digámoslo así, yo ni siquiera tenía bolsillos. No se manejaba dinero, pero esa era la manera. Ese nombre vino mucho después. Aquí se les consideraba según el nombre que ellos se colocaron. Ahora, ¿ustedes creen que los quimpayas en este momento desaparecieron? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Los quimpayas fueron y ya no están? ¿O sí siguen acá? Ya la sangre pura de ninguna, mejor dicho, este término raza está mandado a recoger porque todo hombre que exista en esta fecha de 2024 es la de genes. Y si uno pudiera mirar en los fenotipos y en los genes hacia atrás, se da cuenta que tiene africano, tiene europeo, tiene asiático. Ya nadie puede considerarse puro de sangre. Pero entonces, volviendo al tema, sí hay quimpayas en este momento y existen en un monte que se llama Taboyá, y ese monte Taboyá está en Jesús. Y ahí solamente entran ellos. ¿Y cómo se llaman esos quimpayas que existen hoy en día? Se llaman cumpas. Son los únicos y últimos sobrevivientes de la cultura quimpaya. Están sumamente protegidos, para algunos son secretos y algunos mejor que no lo sepan. Ellos quieren que ni siquiera se sepa. Por ellos estar en secreto, ellos siempre han querido estar en secreto. Y ellos son los únicos que recogen una tradición oral y una protohistoria. Cuando hablo de protohistoria es la historia que viene de la memoria, que se pasa de voz a voz, de familia a familia y de generación en generación. ¿Cómo se conoce que ellos son descendientes quimpayas? Por la protohistoria, por el cántico, por la narración que ellos se traen de generación en generación. Entonces sí, muchachos, existen los quimpayas hoy en día, se hacen llamar cumpas, están en el monte Taboyá, en Jesús. Entonces les voy a comentar. Existe otro origen, existen dos orígenes más de los quimpayas, porque estamos hablando de orígenes. El primero se los voy a saber a través de la migración. Entonces,
Entonces, los primeros quimbales que llegaron tienen en su sangre maya y sangre inca. Por la manera de hablar, o por sus dialectos, o por sus lenguas, muchos consideraron que tenían algo de chinchas. Pero realmente la teoría que más fuerza tiene es que vienen descendientes de los caribes. ¿Dónde quedan los caribes? Los caribes no son del Caribe. Los caribes son del Amazonas prácticamente. Pero ¿por qué entonces el nombre de las islas del Caribe o el sector del Caribe? ¿Por qué estoy diciendo que los caribes de Orinoco, de Paupés, de Mitú, de por allá del Amazonas? Porque sí entraron de las islas del norte. Pero es que nosotros, por ser Colombia, decimos que nuestro Caribe es en el Océano Atlántico, pero realmente el Caribe del continente sur es Colombia. O sea, si vamos a hablar de indígenas, de tribus indígenas o de cultura, los caribes es todo Colombia, porque es el norte del continente. Y todos los caribes que entraron por las islas del norte se establecieron en Colombia, pero por todo Colombia. Entonces, ¿por qué son considerados caribes? Porque prácticamente la forma de hablar los números viene de las etnias caribes. ¿Y por qué se consideran que tampoco son caribes, que vienen de allá? Pero ¿por qué se consideran que son caribes? Que no son caribes, a pesar de que la lengua o los números se parecen. Porque los caribes, en las crónicas de la conquista, en los libros de Cristóbal Colón, en las anécdotas que dan los conquistadores, los caribes eran totalmente agresivos y violentos. Los caribes no se podían encontrar con otro porque era para matar. Y resulta que las crónicas de Robledo, ¿qué fue Robledo? Pero Robledo fue un expedicionario, un capitán de un conquistador. ¿Quién era más que Robledo? Solamente Sebastián de Belalcázar, que fue el que fundó Cali. Y Robledo, Jorge Robledo, anunció en sus escritos y dejó escritos en la historia que los quimbales fueron sumamente pacíficos. Que el primer contacto que Robledo tuvo con los quimbales le regalaron un cuenco de oro. Y que el mismo el cacique mandó a llamar a toda su familia y le puso hombres a disposición para lo que necesitaba. Ese fue el primer encuentro. Entonces éramos sumamente pacíficos. Y por eso se desaparecieron tan rápido los quimbales, porque los españoles no fueron igual que nosotros. Simplemente se aprovecharon de la amabilidad de los quimbales. Los quimbales les colocaban cualquier cantidad de hombres. Inclusive había lomas o cerros que los españoles no podían subir, y simplemente a cuestas los quimbales se los llevaban cargados. Se colocaba hombres a disposición para sus cargamentos. Se les daba alimento, se les daba vestido y se les daba medicina a los españoles. Y ese fue el recibimiento quimbal. Pero los españoles empezó a moverlos la codicia y empezaron a querer conocer dónde estaban ocultos todos los quimbales y a querer visitar cada tribu, obligando a cada tribu a recibirlos con cuencos de oro. En algunos museos de Europa existen esos cuencos de oro de aquí. Y estamos luchando porque ese patrimonio de orfebrería regrese a Colombia. Sin embargo, aquí pasó algo terrible. Es que nos robaron tanto oro que aquí se colocó la casa de la fundición. Los españoles dijeron, no nos lleven ya aritos, no nos lleven cartones, no nos lleven aritos. Fundan el oro y vuelvan los lingotes. Y en las crónicas de los españoles, aquí hay una ciudad que se llama Ciudad Perdida, pero no es en Santa Marta. ¿Dónde es? La Ciudad Perdida de Palma. Ahí se colocó la casa de la fundición. Y todo el oro salía por el Magdalena para Santa Marta, por el río Magdalena,
hasta Santa Marta, en lingotes de oro. ¿Y qué dice la historia? Que salieron aproximadamente 365 barcos en los cuales no podía meter casi gente, porque en los dos niveles, bajo la proa y bajo la popa, estaban cargados con lingotes de oro hechos de la casa de la fundición. Entonces, imagínense la cantidad de oro que pudo salir, solamente de fundir artículos falsos. Ese oro, por supuesto, no nos lo van a devolver, pero estamos luchando por el oro que tiene un mayor valor, que es el que está fabricado a través de máscaras, a través de cuencos, a través de poporos, a través de narigueras, a través de collares, a través de ornamentos de la vestimenta quipacha. ¿Qué me dice cómo se vestía un quipacha? ¿Cuál era la vestimenta típica de un quipacha? Resulta que los quipachas tenían las mismas características de los indios de la Sierra Nevada de Santa Marta, de los teyunas. Vestían lo mismo, no se colocaban nada en la cabeza, pero sus ropas eran sumamente sencillas. Eran unos linos blancos, amarillentos, y no se vestían de ninguna otra manera. Eran simples totalmente. Pero el oro les adornaba. Se colocaban brazaletes, se colocaban, adornaban sus piernas, sus rodillas, su cintura. Había tanto oro que lo podían hacer. Y simplemente los caciques se ornamentaban con máscaras para los cultos que iban a tener en las montañas de Acapulco. Entonces, hablé de un primer origen migratorio, un segundo origen que puede ser una mezcla de diferentes culturas, de tribus y de culturas en Colombia. Pero existe otro que es el mitológico. ¿Qué creen los quipaches de cómo llegaron ellos acá? ¿Alguien sabe cuál es ese cuento o esa narrativa mitológica del origen de los quipaches? Cuando uno estudia esto que les voy a decir, se van a dar cuenta que hay los quipaches son más mayas que cualquier otro árabe. Porque los mayas tienen un dios, y yo digo que lo tienen porque aún lo tienen, que es el dios Quilma. ¿Y qué es el dios Quilma? Una serpiente alada. Y en México, en la cultura maya, y los aztecas tenemos a Kukulcán como la serpiente alada. Ellos creen que la serpiente los trajo volando y los depositó en 5 riscos que hay en Río Sucio, en 5 montes que conforman una corona en Río Sucio, entre ellos Saboyá e Ingruma en Río Sucio. Ellos creen mitológicamente que ellos fueron traídos por el aire a través de una serpiente alada que los depositó en 5 picos y los dividió en 5 familias, y que les ordenó que se dispersaran por el territorio. O sea que inicialmente los quipaches se depositaron en el territorio de Río Sucio en 5 montes, y de ahí se dispersaron por el territorio. Eso es lo que creen ellos mitológicamente a través de su dios Quilma. ¿Quiénes nos lo dicen o quiénes traen eso a la memoria? Los Umpas, que son quienes conviven en el monte Taboyá de Río Sucio, Caldas. Bueno, ¿y qué pasó con ese dios Quilma o esa serpiente alada? ¿Para dónde se va? ¿Dónde creen ellos que está? Ellos creen que está escondida en las profundidades del monte Kumbatray. ¿Dónde queda ese monte? ¿Dónde es ese monte? El Nevado del Ruiz. Ellos consideran que la serpiente se escondió ahí, estando profundo, y que en algún momento irá a salir, y que las veces que el volcán ha estallado es porque la serpiente ha salido, según las creencias, según lo que ellos nos dicen hoy en día. Y ellos dicen que está próximo, ellos dicen que ellos perdieron el calendario, que lastimosamente no lo tienen, pero que ellos sabían cuándo exactamente iba el volcán del Ruiz a hacer nuevamente erupción. Por eso, justamente cuando se creó el Parque de los Nevados, me disculpan que no tengo la fecha aquí en estos momentos, pero creo que eso hacía parte de 1974, cuando se creó el Parque de los Nevados,
parte, ¿por qué lo cerraron? Porque es que hay mucho odio. Porque es que resulta que los indios quimbaya, solamente los sacerdotes de una máxima categoría se iban a hacer oración al Nevado a morir. Y siempre cuando salían a morir, salían con unos escoltas, digámoslo así, salían un grupo que tenían que ser 7 personas, 7 sacerdotes y el que ya iba a morir. Y se supone que todo el oro que el sacerdote había acumulado en su vida tenía que irse a depositar en la tumba que él mismo iba a acabar en la nieve del Nuevo Luis. Eso fue lo que dio la primera alarma para volverlo un parque y evitar la guaquería y evitar que ciertas personas se fueran hasta Nueva Luis a hacer excavación. Como es un área protegida, hasta prohibida la excavación, la guaquería y todo ese tipo de interrupciones en tierra sagrada para los quimbayas. ¿Cómo es verdad lo que estoy diciendo? ¿Cómo se puede saber? Resulta que cuando se creó el Parque de los Nevados se hicieron unos hallazgos que hay unos libros que lo detallan. Y se habla de que al menos 21 entierros indígenas similares se encontraron a los pies del Nevado Ruiz, justamente donde está el último resguardo donde la gente antes podía ir hasta esa casa a tomar agua caliente. En los alrededores, ¿cómo? Sí. Era el último refugio. Hoy no se puede subir hasta él, pero ahí se dice que ese refugio lo ubicaron precisamente en el centro de los hallazgos, precisamente para que nadie pudiera volver a excavar. Pero ahí hay muchísimo oro y no se va a poder sacar, porque es una tierra no solo sagrada para los quimbayas, sino protegida por la legislación colombiana. Y resulta que cada 7 años, dicen ellos, cada 7 años, sí salía un máximo sacerdote, más que los que iban a morir allá, y ese se tenía que ir a lanzar a la nave. Ese se tenía que ir a lanzar y ellos lo hacían con voluntad, ellos lo hacían con amor, ellos lo hacían con amor. Y resulta que si se lanzaban, ellos podían entrar en una fecha de 7 años de gozo, y según ellos las tierras producían toda clase de cultivos y de frutos y de semillas. Cuando ese sacerdote se iba a lanzar al cerro. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Hablando como de Pereira, ¿qué tenemos ahora nosotros quimbayas? Tenemos mucho, les voy a contar. Resulta que muy justamente donde está la catedral de Pereira era el mayor centro de adoración quimbaya de toda la región quimbaya. Porque es que resulta que según la mitología, cuando los depositaron en los 7 cerros del Resucio, la orden no era quedarse ahí, la orden era esparcirse. Entonces todo pico que nosotros veamos desde acá en Pereira es sagrado para ellos. ¿Como cuáles? El Alto del Nudo, el Alto del Toro, el Cerro Canceles y el Cerro de Filobonito, yendo para la casa. Son 5. ¿Cuál podría ser el quinto? A ver, ¿quiénes son? Quienes por la mañana de pronto cuando van al trabajo o salen a estudiar aprecian el paisaje. Cuando el cielo está clarito muy en la mañana, uno puede ver 5 cerros desde el centro de Pereira. El Cerro Canceles, el Alto del Nudo, el Alto del Toro, el Cerro de Filobonito, y nos queda otro, el Alto de la Cruz. El Alto de la Cruz, que es muy cerquita de lo que llaman el Alto de la Cruz, que es muy por encima del Boquerón, entre los quebrados de Santa Rosa. Resulta que esos cinco montes, para los quimbayas que se establecieron en Pereira, fueron sagrados. Y de los 5 montes se sacaron 4. Y los quimbayas o los cumbas que nos contaron esos hallazgos no lo sabían. Aquí esas huacas se sacaron y los quimbayas de Cumba o los cumbas no sabían que eso se había sacado ya. Ellos consideraban aún que esos picos tenían los entierros de sus sacerdotes quimbayas. ¿Ustedes por qué creen que
que los primeros habitantes de Pereira, pues lo que hicieron fue colonizar precisamente esos 5 cerros. Inclusive algunos son de acceso privado y a otros no se puede llegar. Por ejemplo, antes de que levantaran todas las antenas que ustedes ven en el alto del muro, ahí se hicieron excavaciones. Y de ahí se sacó oro. Y se sacaron huesos. En el alto de la cruz pusieron precisamente una cruz. ¿Por qué? Porque ahí antes había una finca, una hacienda. Y el propietario, cuando descubrió ese oro, pensó que ese cerro estaba por el maldito, pensó que eso era. Porque según las tradiciones, según la oralidad, se dice que las huacas alumbran y todo eso. Entonces el dueño de una finca, el alto de la cruz, dijo que ese cerro tenía algo porque eso alumbraba mucho. Y él por miedo vendió el territorio, porque él decía que ahí lo espantaban y todo eso. Vendió el territorio y otros pues, más aprovechados en el alto de la cruz simplemente excavaron y sacaron los muchos. Y en el alto de la cruz colocaron una cruz grande. ¿Quién ha ido hasta allá? ¿Quién ha visitado esa cruz? Es gigantesca. ¿Sí? De ahí sacaron hallazgos. En el Cerro Cancelas. En el Cerro Cancelas está en este momento. ¿Cómo qué? Como restaurantes. Amor de comidas. Exactamente. Ese cerro también. Y tiene otro al ladito. Es el cerro, el mirador. Resulta que para los quibayas, de alguna manera, para decirlo hoy era conocido como el cerro del rey y de la reina, porque estaban en uno al otro. Y ahí vivían dos caciques. Y era la cacica y el cacique. Y vivían en montes separados porque no podían convivir juntos por su categoría de caciques. Eran esposos. En el mirador, lo que es el mirador vivía la reina, y en lo que es en el cerro Caceres vivía el rey. De toda la cultura quibaya, de toda la planicie de Pereira y sus alrededores. Ahí vivían los reyes. Por eso dice Robledo, o los escribas de Robledo, que cuando entraron en este territorio y empezaron a esclavizar indígenas, el rey y la reina y las tribus que existían en esos dos pueblos los insultaban. Los insultaban en su lengua. Pero Dios dice que era tanta la gente, los indígenas, que se acumulaban en esos dos cerros a gritar que desde el centro de Pereira o de la catedral se escuchaban los gritos. Y ahí comenzó una guerra, ahí fue donde los quimbayas comenzaron a ser hostiles y a querer retirar cualquier asentamiento que hubiese en el centro de Pereira. ¿Por qué? Porque es que ellos hicieron algo que no pudieron soportar. Y es que justamente donde está la catedral existía el mayor centro de ritos de la cultura quimbaya. Como ya le dije que ellos se tuvieron que desplazar de Rususo a lo que es hoy Pereira. ¿Y por qué? Porque justo la catedral, no, más bien porque justo la catedral está ahí. Recordemos que cuando uno va a Perú, uno encuentra que todas las catedrales de Perú están hechas sobre construcciones de ritos de los antiguos incas. Y aquí sucedió lo mismo. El único centro de oración o de rituales que existían para la cultura quimbaya estaba justo debajo de la catedral y donde existe. Recuerden que cuando la catedral tuvo reformación, después de que quedó mal por el terremoto, se levantó el suelo, se hicieron hallazgos, se encontraron los fundadores de Pereira en huesos, pero más abajo se encontró no solo la estructura de la capilla doctrinal de los encomenderos de España, del antiguo Cartago, sino que lo que soportaba esa antigua construcción era otra, y era el templo quimbaya. De eso queda muy poco, no sé por qué no sale a la luz, no sé por qué hay tan poco escrito al respecto, pero debajo de la catedral están haciendo un museo. Debajo de la catedral están haciendo un museo donde ustedes van a poder observar en los cimientos partes de lo que alguna vez pudo haber sido, porque la tierra se alcanzó a apreciar, y se encontraron muchos huesos de sacrificios de animales que corresponden a lo que los pumbas dijeron de cuál era la manera en que sacrificaban los animales. Entonces allí encontraron quijadas de bueyes, de mulas, de caballos, de asnos, y se pudo constatar de que donde está la catedral existía ese templo de adoración. Ahora ustedes dirán, ¿por qué los quimbayas escogieron ese pedazo?
Si ustedes se pararan en la catedral y miran para todas partes, se dan cuenta de que ese es el punto más alto del centro de la ciudad. Cuando uno dice que fue la parte más alta de Pereira, hoy en día pues hay muchos. Si uno hoy mira varios, pero si nos vamos para el inicio de la fundación de la ciudad de Pereira, vamos a encontrar de que realmente eso fue, Pereira era desde la avenida del Río hasta la estación del ferrocarril en la 13. Y era desde algo que llamaban la cumbre, hoy Alfonso López, o calle Primera, hasta la calle 38, 39, antes de la cárcel. Eso era Pereira. Y el punto más alto de esa vieja Pereira es la catedral. Si usted se para en la catedral y mira hacia la avenida del Río, baja. Si usted mira la catedral y mira hacia la 10ª, hacia la 11, baja. Si usted se para en la catedral y se quiere ir para la 16, para la 15, para la 14, está bajada. Igualmente, si usted se para en la catedral y mira hacia la cárcel, tiene que ir bajando. Realmente, Pereira antiguo es como caparazón de una tortuga, el punto más alto de la catedral. Allí estaba el centro de ceremonias Quimbaya, y los españoles que llegaron a invadir el territorio simplemente colocaron una capilla doctrinera. Una capilla doctrinera era donde venía un sacerdote y lo que hacía era tomar indígenas y volverlos católicos, enseñarlos, eran como misiones. Y por eso los indios quimbayas tuvieron que replegarse, porque es que resulta que los españoles, que no son tontos, cogieron de cada familia el hijo mayor. Perdón, el hijo mayor, no el primogénito. Porque resulta que los indios tuvieron que tener varias mujeres. Ese era el primogénito oficial. Y lo secuestraban y lo enseñaban a sus características, a sus costumbres, a hablar español, a aprender la religión católica. Y obvio, cuando el hijo primogénito aprendía todas esas costumbres, pues no se iba a ir en contra de pelear con su familia, no se iba a ir en contra de sus propios familiares, y sus propios familiares indios no iban a matar el primogénito que tenían secuestrado a sus padres. Entonces simplemente se rindieron. ¿Y qué hicieron los españoles? Replegarlos para las montañas. ¿Para las montañas de dónde? Del Quindío. O sea, hablo de Finlandia, hablo de Circasia, hablo de Salento, hablo de Caracas. Esa fue la última morada de los quimbayas en nuestro territorio. De hecho, aquí existía una muralla estilo Cartagena, era la llegó a tener, pero cuando era el viejo Cartagena. Así como existieron varias ciudades amuralladas en el cafeterio. ¿Quién me dice otra ciudad amurallada que existió acá? Aguadas. ¿Cuál otra? Salamina. Hay vestigios rurales que muestran el cerco que tenían las piedras. Lástima, yo tengo algunas fotografías que Gustavo podrías compartir. Conozco las ubicaciones y afortunadamente muchos resguardos me han dado la oportunidad de conocer los petroglifos de Carretera. En este momento conozco 24 ubicaciones de piedras marcadas en el territorio. Y he querido aprender y estudiarlas y me he dado cuenta que mi interpretación acerca de esos petroglifos es que ellos andaban por las riberas, porque las redundancias en las riberas del mundo y en las quebradas. Y esos círculos concéntricos, para mí, eso se presta para muchas interpretaciones, pero según he estudiado las posiciones de las tribus, esos aros significaban dónde estaba ubicada la tribu y según los anillos que tuvieran, cuántas familias de generaciones existían en esa tribu. Porque es que me cuadra. Cuando voy, por ejemplo, al petroglifo de Guayabito, aquí saliendo para México, frente al borde de los películas. San Pablo. ¿Qué? San Pablo. San Pablo, sí. Y esa piedra va a quedar casi encerrada entre unos condominios, pero todavía se puede visitar. Y resulta que acá exactamente con la tribu Condina, con la tribu Consota, con la ubicación de la tribu Condina,
Sota, da exactamente con la posición de la tribu de Goya y da precisamente con la posición de la tribu Carcarí. ¿Por qué? Porque la piedra está ubicada de una manera que uno, al ver la posición y la planicie que tiene al frente, uno exactamente puede señalar dónde estaban ubicadas esas tribus. Lo mismo me sucede cuando visito la piedra de la casa, lo mismo me sucede cuando visito las piedras de Santa Rosa o las que están ubicadas en el alto de la mina, muestran exactamente la ubicación de las tribus que estaban en Chichicaca. Es una interpretación que yo personalmente le he dado, porque es no oficial, por supuesto. Luego de que las tribus fueron apartadas del territorio para morir en las laderas del Quindío, ellos porque ya no sobrevivieron, a ellos no les gustaban las montañas del Quindío, es decir, que apartados del territorio. Para ellos, las montañas del Quindío estaban llenas de zancudo, mosquito, ellos tampoco pudieron. A ellos también los despacharon para el lado del valle, a poblar Sopinca, que era el terruño que tiene la Virginia, y a poblar todo el cañaduzal que hay entre el Sermanuevo y la Virginia, pero murieron de enfermedades que ellos no pudieron sanar, porque los indios no podían vivir en los pastizales, entre los pastizales de los valles. Ellos no podían vivir ahí, no se les prestaba, el calor era demasiado, el sol los agobiaba y las enfermedades pues los mataban. Y para ellos los cerros, que los hayan desplazado para las montañas, era un insulto, porque para ellos las montañas era el lugar donde los dioses venían por ellos o aterrizaban o se manifestaban. Entonces para ellos era una humillación que los mandaran a la casa de los cerros. A ellos les gustaba, era el territorio donde estaba Pereira.